Guadalupe Colinzauqui Barrios Gómez. Eh, y bueno, vamos a presentar en este momento el tema de psicología diferencial. Y bueno, sin más preámbulo, iniciamos la presentación. Para empezar, bueno, todo inicia con el evolucionismo. Desde Anaximandro, que él hablaba que la vida tenía el origen en el agua y que los peces eran los primeros habitantes, hasta Lucrecio, que dio su versión del cosmos. Desde ahí empezamos con esta idea evolucionista de la vida. En la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX se observa que, bueno, suceden varias situaciones que permiten tener más avances de estas visiones. En este caso, la revolución industrial fue un pie importantísimo porque hubieron muchas más investigaciones a profundidad. El romanticismo, que tenían un afán científico y empezaron a asignar al hombre en el universo, es decir, empezaron a encontrar cuál era el origen del hombre en el universo, ¿no? Goethe, por ejemplo, habla de la teoría evolucionista orgánica, que es una de las teorías pues que fueron muy importantes en el romanticismo. Después viene Hegel con la evolución de las ideas. Él hablaba que la civilización había sido lograda paso a paso con una evolución del hombre, ¿no? En este caso, Marqués de Laplace, matemático y astrónomo francés, elaboró la hipótesis de la nebulosa original. Leclerc de Buffon afirmaba que las especies cambiaban en relación al medio. Y bueno, viene Darwin, que habla de la evolución en función a la herencia y adaptación del medio ambiente. Recordemos que Darwin habló bastante y muy profundo acerca de la evolución de la herencia, de la adaptación del medio. Y tenemos a Lamarck, que aunado un poco también a Darwin, hablan de la teoría de la evolución y de la herencia, de cómo los caracteres diferentes se van adquiriendo con un ancestro común, ¿no? En este caso la adaptación es una de las fases que postula Lamarck, que es muy importante. Después viene la evolución, que es como un cambio, y luego la diferenciación en la adaptación, es decir, la adaptación surge a partir de condiciones externas del ambiente y cómo el ser humano, el ser vivo, se va adaptando conforme al medio que lo está rodeando. Ahora, bueno, vamos a ver lo que tiene que ver con la frenología y la fisionomía. La frenología es la facultad de las personas, se especializa en deducirlas a partir de la forma del cráneo. En 1809 se publican las investigaciones sobre el sistema nervioso en general y sobre el cerebro en particular. En 1810 se publica el primer tratado de frenología. Y la fisionomía, que es de Johann Jasper Lavater. Él se hizo famoso por sus obras que pretendían conocer las inclinaciones y carácter de las personas a partir de la fisionomía. Y César Lombroso, que es un médico, antropólogo y criminalista italiano, catalogó los rasgos craneales que caracterizan a los diferentes tipos de criminales. Es muy importante porque se empieza a buscar una clasificación conforme a la fisiología de la gente, conforme al cráneo, conforme a ciertas características que pudieran darnos pistas de las actitudes de las personas. Posteriormente vemos que empiezan a buscar la forma de clasificar de una mejor manera a las personas para poder entender también cómo era la psique a partir de sus características, de sus rasgos muy peculiares. Entonces empieza la tipología somática.
En este caso, Giovanni, bueno, parece que no lo pronuncie bien, pero es Achille de Giovanni. Se le deben los conceptos de normotipo y ectipo. El normotipo es el hombre equilibrado somática, funcional y psicológicamente, y el ectipo representa la desviación del normotipo. Jacinto Viola hace una clasificación de algunas desviaciones y se basa también en el tema del normotipo y del ectipo, y hace esta clasificación según la masa del cuerpo. Veíamos que habían megalosómico, normosómico y microsómico. Según el desarrollo del tronco, había megalopláctico, normopláctico y micropláctico. Cada tipología corresponde al modo de ser psíquico correspondiente, es decir, dependiendo de cada forma del cuerpo, es donde correspondían ciertas características también del ser psíquico, de la mente de las personas, o eso se buscaba en esa situación, ¿no? Kremcher hace una tipología partiendo de las observaciones de enfermos psicomaníacos depresivos y con esquizofrenia. Sigue el método de observación visual. Sus tipos fueron tipos puros, pícnico, es decir, gordo, bajito, alegre, etc. Asténico, que luego llamó leptosómico, algunos tipos mixtos y tipos displásicos con malformaciones y anomalías. El estudio del tiempo de reacción inicia con Helmholtz, que es alemán. Él intenta medir el impulso nervioso y el tiempo de reacción fisiológicos. Empieza tratando de medir cuánto tardaba en hacer reacción un nervio en una rana, poniéndole un poco de electricidad. Y bueno, esa fue como la primera forma de tratar de medir el tiempo de reacción fisiológica. Donders y Headler comprueban los factores fisiológicos, psíquicos y de planteamiento experimental acerca del tiempo de reacción y diseñan 3 clases experimentales. Una, el experimento de reacción sencilla. En esta el sujeto tiene que responder lo más pronto posible a un estímulo. El experimento de reacción de discriminación. En esta el sujeto se le van a presentar varios estímulos teniendo que responder solo a uno. El experimento de reacción de elección ante estímulos. En esta el sujeto se le dice que cuando aparezca un estímulo tiene que presionar con la mano derecha o la mano izquierda dependiendo de su preferencia o de su elección. Y el experimento del tiempo de reacción de tipo asociativo, es decir, el sujeto ante una palabra o frase va a responder con otra palabra o con una frase que le venga a la mente. Sir Francis Galton es muy importante, ya que aquí ya empezamos a tener una tipología, una clasificación pues más profunda, con un método más científico, más organizado. Él representa más que nadie la actitud evolucionista en la psicología. Creía que las características psíquicas como las físicas eran heredadas y medibles, y en 1869 hace su obra que es Hereditary Genius, el genio hereditario. En él investiga el método genealógico de las líneas familiares de hombres excepcionales, tratando de demostrar cualidades eminentes. Su postulado era que las personas que tenían, eh, pues, eh, que eran excepcionales, es decir, eran médicos, eran científicos, pues tenían una línea genética que permitía que se cumplieran estas características en sus descendencias. En 1883 publicó su obra de Investigaciones sobre el talento humano y su desarrollo. Él fue un gran precursor de la psicología científica. Ideó por primera vez el uso de cuestionarios con imágenes mentales. Eh, Hasta este momento él empezó a meter el tema de los cuestionarios, a hacer preguntas, a tratar de dimensionar más la mente y cómo se podía esta relacionar
sobre todo en este caso, porque él definitivamente pensaba que sí había un tema genealógico en la herencia de las características de ser genio, de ser meramente inteligente, ¿no? Posteriormente James McKean fue uno de sus, bueno, él se inspiró mucho en Galton y él fue el primero que determina el término test, que es muy importante ahora en la psicología, ya que sabemos que existen muchos test de personalidad en este momento, en la actualidad. Gracias a estas primeras observaciones, se pudieron hacer test más complejos y que podían medir mucho más las capacidades psíquicas, intelectuales. Alfred Binet, él un poco viendo el tema de Galton, también propuso una escala de inteligencia e investiga las diferentes individualidades. A él le proponen, meramente por temas escolares, le dicen que por favor cree un test o una forma de evaluar si los alumnos tenían capacidades o no tenían capacidades para cursar en la escuela. Así que en 1904 confeccionó el test para detectar esto en los primeros grados escolares a niños deficientes mentales para enviar a las escuelas más especializadas. En 1905 publica AIM Psychologic, el primer test de inteligencia en colaboración con Simon, por eso se llama escala de Binet-Simon. Esta escala contenía 30 pruebas de dificultades crecientes y se resolvían por niños de diferentes y determinadas edades para poder medir el nivel de inteligencia para poder estar en una escuela. Aunado a esto, se hicieron también un análisis factorial, es decir, empiezan a decir, bueno, está bien los test, está bien todo esto, pero tenemos que analizar diferentes factores, es decir, diferentes ambientes, diferentes situaciones, y en este análisis es adecuado a la hora de sistematizar los contenidos y los datos, puestos que determinan los constructos empíricos desconocidos. Los factores eh, se van a basar siempre en la varianza común recopilada. El análisis factorial consigue fijar el número de factores significativos, es decir, en este caso puse un ejemplo, una persona que es extrovertida, ese es el nivel de factor, digamos, es lo que queremos medir. Vamos a medir como diferentes rasgos en los que pues sabemos que esta persona sociabiliza y tiene mucha actividad. El siguiente nivel que se tendría que investigar es el hábito de respuesta. Por ejemplo, se sociabiliza al ir a fiestas, al aburrirse solo, se aburre solo, conversa con cualquiera. Y bueno, tenemos diferentes actividades que le pueden generar esto. Y los resultados de todas estas eh, apreciaciones son estos diferentes factores que pueden propiciar que una persona sea extrovertida. Es decir, se analizan a las personas y se analizan los diferentes factores que van a propiciar que exista una característica en común. Esto es muy importante porque evidentemente aún se tiene que contemplar los diferentes factores para poder hacer un análisis, no solo un test, ¿no? Y bueno, esta sería mi presentación. Espero que haya sido pues de su agrado y una buena herramienta. Finalizar quizás solo diciendo que bueno, estas fueron las primeras inicios de una propuesta para identificar y hacer algunos test, algunos cuestionarios que ayudaran a, a, a saber si las personas tenían ciertas características. Hoy sabemos que existen muchos más test para desde el tema psicológico hasta psicométrico y que gracias a estos test, bueno, podemos entrar a un trabajo, a una escuela, etcétera, ¿no? Muchas gracias, para mí fue un gran aporte a mi carrera
y espero que lo sea para las demás personas. Gracias.